Bienvenido a este nuevo episodio. Soy Miguel Ángel Beltrán y hoy quiero proponerte un tema delicado e inquietante: las consecuencias que el desarrollo tecnológico y los avances en la neurociencia pueden llegar a tener en el control de la opinión pública por parte del poder. Vivimos en una era donde la sobreexposición a la información ha transformado nuestra percepción de la realidad. Los ciudadanos, bombardeados por un flujo constante de datos, opiniones y discursos, podemos llegar a perder la capacidad de tener un criterio propio. Sin darnos cuenta, nuestras percepciones y decisiones ya no responden a un análisis libre y racional, sino a estímulos cuidadosamente diseñados para influir en nuestro pensamiento. Aquí es donde entran en juego las tácticas de manipulación. Aunque a menudo invisibles, estas estrategias están diseñadas con precisión para moldear esa percepción y, en última instancia, también nuestras decisiones. En este sentido, el avance vertiginoso de Internet o la inteligencia artificial nos está llevando hacia una nueva frontera donde los beneficios y los peligros se entrelazan en una red cada vez más difícil de deshacer. La innovación no solo está permitiendo un acceso a la información sin precedentes, también está abriendo la puerta a una forma de manipulación de masas sofisticada y silenciosa, muy atractiva para gobiernos y élites del poder. La ingeniería social es un término relativamente nuevo, aunque su significado no lo es en absoluto. Desde hace siglos, las estrategias diseñadas para influir en el comportamiento colectivo han estado presentes, de un modo u otro, en todas las sociedades avanzadas. Los discursos cuidadosamente diseñados y las estrategias mediáticas siempre han servido como herramientas para influir en la percepción pública. Sin embargo, ahora estamos entrando en un escenario nuevo, en las dinámicas del acceso y del control del poder ideológico o económico. Lo que antes requería oradores persuasivos y el control de la prensa, hoy se ha transformado en un sistema mucho más eficaz y casi imperceptible en las tácticas del poder para influir en las masas. Las redes sociales, la neurociencia, la inteligencia artificial no son simplemente avances tecnológicos. Se están convirtiendo en instrumentos capaces de moldear el pensamiento colectivo con una precisión inquietante. Los partidos políticos y los gobiernos, sin importar su color o ideología, están entendiendo que el monopolizar los medios de comunicación tradicionales ya no es lo que más beneficio les aporta para sus planes de manipulación social. Ahora, el verdadero poder reside en el acceso a cantidades masivas de datos y en el uso de algoritmos que pueden analizar cada interacción digital, perfilando a los ciudadanos con una exactitud milimétrica para anticipar y hasta dirigir sus decisiones. Cada clic, cada reacción, cada búsqueda en Internet es un fragmento de nuestra identidad digital, una pieza en el rompecabezas que estas herramientas ensamblan para entender no solo qué pensamos, sino cómo pueden influir en lo que pensaremos mañana. La persuasión ya no es evidente. No se nos obliga a creer en algo, sino que la información se nos presenta de tal manera que llega a condicionar el sentido de nuestras propias conclusiones. En un futuro que ya está aquí, la pregunta ya no va a ser quién controla los medios, sino quién maneja los algoritmos que deciden qué información nos debe llegar y cómo se nos debe presentar. ¿Estamos realmente tomando decisiones autónomas? ¿O nos hemos convertido en una masa aborregada y anulada de ciudadanos al servicio de unos intereses totalmente ajenos a nosotros? La única resistencia es el proteger el pensamiento crítico, cuestionar, indagar, desconfiar de lo evidente.
porque en esta nueva era de la información, lo que parece real no siempre lo es, y lo que creemos haber elegido podría no ser lo que realmente deseamos. Los ciudadanos podemos llegar a perder nuestra capacidad de tener un criterio propio, de ser capaces de decidir por nosotros mismos, libres de intoxicaciones interesadas sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. Por eso es tan importante no dejarse llevar por cualquier canto de sirena y tratar de mantener nuestra atención frente a tácticas que intentan manipular nuestro razonamiento. Una de las herramientas más efectivas en este juego es la psicología del miedo. La emoción más primitiva del ser humano es usada para movilizar poblaciones, dirigir voluntades y justificar decisiones que, bajo otras circunstancias, serían impensables. Se construyen relatos sobre amenazas externas o internas, vinculando peligros imaginarios o exagerados con la disidencia política o ideológica. Quienes cuestionan el sistema son retratados como adversarios, como riesgos latentes que deben ser neutralizados. Y así la población se fragmenta, se polariza, quedando atrapada en una narrativa de nosotros contra ellos, donde la crítica se convierte en traición y el debate en un campo minado de prejuicios. Este mecanismo ha sido empleado históricamente por regímenes autoritarios, pero su presencia en democracias consolidadas empieza a ser una señal alarmante. Gobiernos y partidos políticos han aprendido a jugar con la dialéctica del miedo, proyectando escenarios catastróficos sobre lo que ocurriría si la oposición llega al poder o si el gobierno actual se mantiene en él. Saben bien que el temor hace que las sociedades acepten estructuras más restrictivas en nombre de la seguridad, incluso si ello implica renunciar a libertades esenciales o traicionar valores profundamente arraigados. Pero el miedo no es la única herramienta en esta maquinaria de influencia. El avance de la neurociencia ha abierto nuevas vías para moldear la percepción pública sin que las personas sean conscientes de ello. A través del estudio de los mecanismos del cerebro, se ha logrado identificar con una precisión inquietante qué nos motiva, qué nos aterra y qué nos hace aceptar narrativas sin cuestionarlas. En este contexto, nuestro desafío no va a ser solo detectar una noticia falsa o desconfiar de la propaganda tradicional. Lo que enfrentamos ahora es más profundo. ¿Cómo protegemos nuestra autonomía mental en un mundo donde nuestras propias ideas pueden estar siendo moldeadas en silencio? Parece que la verdadera lucha por la libertad ya no está en el espacio físico, sino en el terreno de la percepción. Pensar de manera crítica, cuestionar los relatos impuestos y resistir la influencia de tácticas invisibles es ahora más importante que nunca. Echemos un vistazo a nuestro alrededor. No hace falta que hagamos un gran esfuerzo para darnos cuenta de cómo cualquier poder político despliega siempre las mismas 8 tácticas para el control y la manipulación de la opinión pública. El discurso demagogo, la propaganda, desinformar, polarizar, crear un enemigo común, distraer y reescribir la historia para utilizar las emociones. Repasemos cada una de ellas. Entre las estrategias más sofisticadas está el control del discurso, que se ha convertido en una herramienta fundamental para aquellos que buscan consolidar su poder sin enfrentar una verdadera rendición de cuentas. Los líderes políticos saben que la realidad no se impone por sí sola, sino que se construye a través del lenguaje. Con argumentos cuidadosamente diseñados, amplifican los aspectos positivos de su gestión, mientras minimizan o ridiculizan cualquier crítica. No se trata de un simple ejercicio de comunicación, sino de una estrategia calculada para que la verdad deje de ser un conjunto de hechos y se transforme en un relato conveniente. Cada error, cada fallo administrativo, encuentra su contrapeso demagógico. Si hay una mala decisión política,
se desvía la atención hacia una supuesta amenaza mayor. Si hay cuestionamientos sobre corrupción, se lanzan ataques para desacreditar al mensajero antes de abordar la denuncia. Lo importante no es responder con hechos, sino con percepciones. Construir una sensación de éxito y control que se imponga sobre la realidad. El lenguaje es moldeado para influir en la interpretación de los ciudadanos, distorsionando la frontera entre información y propaganda. No importa si los datos son ajustados a la verdad o convenientemente manipulados. El objetivo nunca es informar, sino orientar el pensamiento en una dirección específica. Esta estrategia meticulosa también se vale de una construcción heroica. Se presentan los avances como logros extraordinarios, se minimizan las áreas de mejora y se refuerza la idea de que la oposición es una amenaza o un obstáculo al progreso. Para lograrlo, no solo se desestiman las críticas, sino que se transforman en ataques injustificados a veces o en conspiraciones infundadas, o peor aún, en síntomas de ignorancia. Junto al control del discurso, la polarización se convierte en otro elemento poderoso. El objetivo es dibujar dos bandos irreconciliables, nosotros contra ellos, los que defienden el supuesto bienestar contra aquellos que, según el relato oficial, buscan sabotearlo. La disidencia no se debate, sino que se descalifica, utilizando incluso adjetivos insultantes o degradantes que se extienden a cualquiera que ose cuestionar la versión oficial. El verdadero peligro de todo esto no es solo la manipulación de la opinión pública, sino la erosión del pensamiento crítico. Si la sociedad acepta la narrativa sin cuestionarla, si se deja guiar por los relatos diseñados más para persuadir que para informar, entonces el poder político logra más que la aceptación, consigue la obediencia. Si el control del discurso es el arte de moldear la percepción, la propaganda es el vehículo que transporta esa narrativa hasta convertirla en una verdad incuestionable. No se trata simplemente de difundir un mensaje, sino de instalarlo en la mente colectiva, repitiéndolo hasta la saciedad, o hasta que deje de ser cuestionado y pase a formar parte del pensamiento automático de una sociedad, como una canción machacona que no se te quita de la cabeza. A lo largo de la historia, la propaganda ha sido una herramienta esencial para la consolidación del poder. Desde los carteles con imágenes heroicas en tiempos de guerra, hasta los anuncios llenos de optimismo que presentan a los gobiernos como los arquitectos del progreso, pasando por campañas cuidadosamente diseñadas para viralizar mensajes en redes sociales. Los líderes políticos han comprendido que la percepción es más poderosa que los hechos. A través de la propaganda construyen relatos que simplifican la realidad. Ellos son los héroes, sus opositores los villanos. Y los ciudadanos debemos elegir un bando, sin detenernos a cuestionar los matices. La complejidad de los problemas se diluye en mensajes simplificados, en cifras manipuladas, en historias épicas que presentan acciones gubernamentales como triunfos indiscutibles. Si la propaganda construye un relato conveniente, la desinformación lo distorsiona hasta hacerlo irreconocible. Las fake news han evolucionado de simples rumores a sofisticadas formas de manipulación. Se difunden masivamente, generan reacciones inmediatas y polarizan sociedades con una facilidad alarmante. Un titular impactante, una imagen sacada de contexto o una afirmación sin pruebas pueden ser suficientes para sembrar dudas, manipular creencias y reforzar ideologías sin necesidad de evidencia real. Los responsables de estas campañas comprenden perfectamente cómo funciona nuestra mente. Saben que el miedo y la indignación viralizan los mensajes mucho más rápido que la verdad. Es entonces cuando llegamos a la polarización y a la creación de un enemigo común, otra de las tácticas más eficaces para consolidar el poder. La propaganda refuerza el mensaje y la desinformación distorsiona la realidad, pero la polarización
convierte la sociedad en un escenario de confrontación. Los líderes políticos han perfeccionado el arte de dividir para alcanzar el poder o para mantenerse en él. La historia demuestra que un pueblo unido es difícil de manipular, pero una sociedad fragmentada es mucho más fácil de controlar. Las diferencias ideológicas, religiosas, económicas y culturales son exageradas intencionadamente, transformándolas en trincheras donde cada grupo se siente amenazado por el otro. La tensión se alimenta constantemente, asegurando que los ciudadanos estén más ocupados combatiéndose entre sí que cuestionando a quienes realmente ostentan el poder. El mecanismo clave de esta estrategia es la creación de un enemigo común. Puede ser una figura política opositora, un grupo social, una nación extranjera o incluso una idea que desafíe el status quo. Se construye una narrativa donde este enemigo sea el culpable de todos los males, el obstáculo que impide el progreso y la amenaza constante a la estabilidad. Una vez ese enemigo es identificado y demonizado, la necesidad de defensa se convierte en justificación para medidas que, en condiciones normales, no serían razonables. Ya no se trata de apoyar a un gobierno o un partido político con argumentos racionales, sino de hacerlo con fervor, con una sensación de urgencia que transforma la política en una batalla emocional. Las sociedades dejan de debatir soluciones y comienzan a intercambiar ataques, debilitando su capacidad de analizar con objetividad las acciones del poder. Cuestionar la división impuesta, buscar el diálogo y reconocer que las diferencias no siempre representan una amenaza son pasos fundamentales para evitar caer en el juego de quienes buscan fragmentar la sociedad. Mientras la población observa el espectáculo, las decisiones verdaderamente cruciales ocurren lejos del escenario. En el complejo tablero de la manipulación política, la distracción es una de las estrategias más efectivas para mantener el control sin generar resistencia. Un escándalo mediático, un evento llamativo o una controversia cuidadosamente creada para desviar la atención de problemas estructurales y decisiones impopulares. Esta táctica se basa en un principio elemental: controlar el foco de la conversación. Si la sociedad está hablando sobre un conflicto menor, un altercado político sin trascendencia real o una noticia espectacular, entonces no está cuestionando las reformas polémicas, las decisiones económicas perjudiciales o los fallos en la gestión gubernamental. Seguro que quien está escuchando esto se acordará de algún que otro ejemplo reciente. El poder político ha perfeccionado la manipulación de la indignación pública. Cuando una crisis amenaza su imagen, pueden construir una nueva narrativa más atractiva para los medios, desviando la atención hacia temas secundarios o fabricando un enemigo externo que concentre la furia colectiva. Es una estrategia que aprovecha la tendencia humana a prestar más atención a lo más inmediato y llamativo. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Una noticia impactante puede viralizarse en cuestión de segundos, ocultando problemáticas más graves. Y finalmente, llegamos a la reescritura histórica y a la utilización de las emociones. La historia no es solo un relato del pasado, es un instrumento de poder capaz de moldear el presente y definir el futuro. A lo largo del tiempo se ha demostrado que manipular la narrativa histórica es una forma eficaz de alcanzar el poder y de legitimarse en él, o justificar sus acciones. Esta reescritura histórica adopta diversas formas. A veces, ciertos eventos incómodos desaparecen de los libros de texto. Figuras clave quedan en el olvido, y los errores del pasado se diluyen en el discurso oficial. En otros casos, la reinterpretación es más descarada. Antiguos conflictos se transforman en hazañas heroicas. Decisiones cuestionables se presentan como sacrificios necesarios. Y personajes que en su momento fueron polémicos se elevan a la categoría de símbolos nacionales. Este fenómeno no es nuevo. Desde los emperadores que ordenaban la destrucción de registros adversos hasta los gobiernos modernos que promueven versiones oficiales suavizadas de sus crisis y errores,
La manipulación de la historia sigue vigente. ¿Cómo se perpetúa? Pues a través de los sistemas educativos, los medios de comunicación y los discursos políticos cuidadosamente creados para cimentar una idea nacional favorable a quienes gobiernan. El problema es claro. Si la historia se convierte en propaganda, la sociedad pierde su capacidad de aprender de los errores del pasado. Se crean generaciones que desconocen acontecimientos fundamentales, se justifican ideologías sin cuestionamiento y se perpetúan mitos que favorecen estructuras de poder. Pero la manipulación no se detiene en la historia. Las emociones también juegan un papel crucial en la construcción de narrativas políticas. Desde el miedo hasta el patriotismo y la esperanza, los sentimientos colectivos han sido utilizados como motores de movilización, evitando la necesidad de argumentos racionales para justificar ciertas decisiones. El miedo es una de las herramientas más efectivas. Cuando la incertidumbre domina, la población busca seguridad, soluciones inmediatas, respuestas definitivas. Los líderes lo saben, y por ello construyen narrativas donde acecha una amenaza constante, un enemigo externo, una crisis inminente, el colapso de los valores. Ante ese peligro, presentan una única solución: seguirlos a ellos sin cuestionar. El patriotismo también se ha convertido en una poderosa estrategia de control. Se refuerza la identidad colectiva, se exalta la grandeza nacional y se apela al deber de proteger la patria. Quienes discrepan o critican al gobierno son etiquetados como traidores o desleales, generando una atmósfera en la que cualquier oposición al poder se percibe como un ataque a la nación misma. La esperanza, por otro lado, funciona como la otra cara de la manipulación. Se presentan promesas de un futuro mejor, utopías accesibles, cambios que supuestamente están a punto de materializarse. La población, impulsada por la ilusión, acepta sacrificios y decisiones difíciles sin cuestionarlos, confiados en que el resultado será beneficioso. La manipulación política es un arte refinado que opera en las sombras de la comunicación, la información y la emoción. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la propaganda moldea el pensamiento colectivo, cómo la desinformación distorsiona la realidad y cómo la polarización fractura sociedades para consolidar el poder. Hemos analizado la estrategia de la distracción y la reescritura histórica como herramientas para legitimar narrativas convenientes y generar adhesión emocional, sin necesidad de argumentos racionales. En definitiva, lo más inquietante no es la existencia de estas tácticas, sino su sofisticación. Ya no basta con identificar un discurso sesgado o una noticia falsa. En la era digital, la manipulación se ha vuelto casi imperceptible, infiltrándose en nuestros miedos, nuestras aspiraciones y nuestra identidad colectiva. Ante este panorama, la verdadera resistencia no consiste en evitar la información, sino en aprender a interpretarla, en cuestionar lo que damos por sentado, en buscar múltiples perspectivas, en reconocer cuando nuestras emociones han sido dirigidas hacia un propósito ajeno. Aquí termina este episodio. No dudes en aportar tus comentarios y valoraciones. Seguiremos explorando historias y dilemas fascinantes con nuestros seguidores. Te espero. Hasta pronto.